Un saludo muy especial a todas las personas que continúan leyendo el Evangelio de Lucas a la luz de esta exégesis y que vamos poco a poco descubriendo cómo este evangelista nos va regalando la posibilidad de conocer el corazón de Dios. La liturgia nos plantea para este tercer domingo de Adviento la continuación del capítulo 3, los versos del 10 al 18. Invito a todos a que hagamos una primera lectura del texto, ya que tiene varios elementos, y luego lo vayamos haciendo su exégesis de acuerdo a su estructura. El domingo pasado escuchamos al Bautista en el desierto predicando un bautismo de conversión, metanoia, que significa dar una vuelta en la escala de valores que rigen nuestra vida. Si antes en la cima poníamos el dinero, la carrera, el éxito, luego un poco más abajo la familia, después también la fe, el evangelio y otros valores, convertirse quiere decir darle una vuelta a esta escala de valores. Ahora se hace más importante y se pone en la cima el sentido por la vida, el conocimiento de Cristo, la palabra de Dios y luego pues también los otros valores que son importantes, incluso el dinero, pero cada cosa en su puesto. La tentación que tenemos nosotros es la de transformar esta escala de valores y convertirse, es decir, hacerse verdaderamente importante, ser verdaderamente importante lo que es esencial, tomar conciencia de esto. Después el Bautista había continuado su predicación diciendo que había que producir frutos dignos de conversión. Esto no lo leímos ni el domingo pasado. La liturgia a veces se salta algunos pasajes, estos versos que hay entre el 7 y el 9, no los leímos y allí lo que el bautista estaba predicando era que se producieran frutos dignos de conversión. Es decir, primero la conversión se da en la cabeza, en la mente, se ponen en su lugar las cosas y después se esperan las consecuencias de este cambio, de esta conversión. Hoy el Bautista explica en qué cosa consisten estos frutos dignos de la conversión. Son frutos en plural que indican cuando esta conversión es auténtica y son introducidas aquí tres tipos de personas, tres categorías de personas que se dirigen al Bautista para saber qué deben hacer. Esa es la pregunta. Esa es la misma pregunta que dirigen estos tres tipos de personas. ¿Qué es lo que debo hacer? El primero de estos grupos es la multitud, que pregunta qué cosa debemos hacer. Leamos entonces los versos 10 y 11 de este capítulo 3. Nos ha sucedido seguramente a todos nosotros que al escuchar algunas reflexiones sobre el Evangelio que nos han dejado chocados, contrariados, que nos indisponen, que no nos gustan, antes estábamos tranquilos con nuestras prácticas religiosas, con nuestras devociones particulares, con las cuales pensábamos estar ya a punto con Dios. Y después, cuando alguna reflexión, alguna lectura bíblica nos llega al corazón, nos damos cuenta que el Evangelio exige aún más. Esto es, cuando se lee bien el Evangelio, cuando se escucha bien a Jesús, nos damos cuenta que necesitamos una conversión, que el Señor exige más, que todavía podemos dar más. Tal vez nos hemos puesto esta pregunta: si yo tomo en serio las cosas que dice Jesús, la vida se me complica, porque antes iba hacia adelante con mi
acomodada forma de vivir con mis oraciones, mis devociones, pero aquí el Evangelio comienza a pedirme cosas que son demasiado exigentes. Jesús, de hecho, es muy exigente. El encuentro verdadero con Cristo provoca siempre un remesón en la vida, un terremoto interior que remueve toda la existencia en la mente y en el corazón. Si nosotros nos abrimos a la luz del Espíritu, y entonces viene la gran pregunta: ¿ahora qué hago? ¿Me tomo en serio lo que Jesús dice? ¿O más bien continúo con mi vida acomodada, buscando atajos en mi vida espiritual? Yo no le hago mal a nadie, entonces con esto me conformo. La conversión moral está en el cambio de vida. Viene siempre después del cambio de la mente y del corazón. Primero es necesario crear las convicciones, después se toman las decisiones bien motivadas y convencidas. Esta pregunta que la multitud hace al Bautista se siente varias veces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando después de la pesca, Pedro dice: ustedes no han acogido al Mesías, han cometido un crimen. Después de la Pascua, Pedro dice: sí, ustedes no han acogido al Mesías, han cometido un crimen, han condenado y ajusticiado al Mesías de Dios. La multitud dice: ¿y ahora qué cosa debemos hacer? Y también Pablo, cuando recibe la luz, dice: Señor, ¿qué cosa debo hacer? ¿Qué es lo que estoy llamado a hacer? Aquí está la pregunta clave que nos debemos hacer también nosotros. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Si nos hemos decidido a tomar la postura, esta opción por la propuesta de Jesús de Nazaret, nos tenemos que hacer la pregunta sobre decisiones concretas. ¿Qué cosa debo hacer? Si queremos que Cristo entre en nuestra vida, esto es lo que estamos celebrando en este tiempo de Adviento y lo que celebraremos en Navidad. En Adviento, la espera para que Jesús entre en nuestra vida, y la Navidad, el saber que Cristo entra en nuestra vida. Esto no es para una fiesta de bellas emociones, de música, de luces. Todo esto está bien, esto es bonito, sí, pero dejar entrar Cristo en nuestra vida trae consigo una remesón, un terremoto interior, y nos da algo de miedo. Tengamos presente que si Él viene es para traernos la gloria, la realización de nuestra vida. Viene para esto, entonces tomémoslo en serio con la respuesta que el Bautista da. Quien tenga 2 túnicas, que dé una a quien no la tenga, y quien tiene de comer, que haga lo mismo. El primer reclamo que el Bautista hace y que nosotros debemos hacer nuestra es, si queremos que Jesús de verdad venga a nuestra vida, es aquello del desprenderse de los bienes de este mundo. Son importantes, pero deben ser dejados en su puesto. Se trata de dominar el instinto que nos lleva a acumular, a acaparar los bienes de este mundo como si no tuviéramos ya bastantes, a pensar en nosotros mismos. Un instinto que nunca nos deja satisfechos, que nos lleva siempre a querer tener y tener. Comprar y vender es como una consigna en estos tiempos. Nos lleva a apartar la mirada de quien tiene necesidad. Este es nuestro instinto, y el Bautista dice: domina este instinto y piensa en quien tiene necesidad. Es decir, si tienes 2 túnicas, da al otro una. Este es el primer fruto de la conversión. De otra manera no nos hemos convertido. Seguramente si la multitud hubiese dirigido a nosotros hoy esta pregunta: ¿y qué debo hacer para ser cristiano? Para que entre el Evangelio en mi vida, seguramente muchos de nosotros habríamos dado algunas buenas sugerencias, como no sean adúlteros, no roben, no engañen, vayan a misa, den limosnas, pórtate bien, haz oraciones.
El Bautista no recomienda evitar estos pecados. Él habla de un pecado que nosotros olvidamos constantemente, el pecado de omisión, porque convertirse quiere decir exactamente dejar de cometer este pecado según el Bautista. Lo que nos sobra le pertenece al hermano. A veces acumulamos y tenemos de más y no nos damos cuenta que siempre hay alguien que necesita. En la carta de Santiago se dice: quien sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. También la primera carta de Juan en el capítulo 3 dice: si uno es rico para este mundo y ve a su hermano que está en la necesidad y le cierra el corazón, no puede permanecer en el amor de Dios. Este es el pecado de omisión. Hay un hermano en la necesidad y yo aparto la mirada, no hago el bien que estoy llamado a hacer. Juan dice: hijitos, no amamos de palabra ni con la lengua, sino con los hechos y en la verdad. El Bautista no propone un ideal de renuncia, un ideal de pobreza que deben practicar algunos que son como héroes que se retiran a los conventos. No, es una propuesta de prepararse para entrar en una sociedad nueva, en una sociedad donde no se acumula, donde no se acaparan los bienes de este mundo, y en cambio se está atento a la necesidad del hermano, se comparte, se tiene presente que los bienes de este mundo son para todos los hijos de Dios. Es el amor al prójimo que nos lleva a conservar para sí solo aquello que es necesario y basta. Es una provocación esto que el Bautista sugiere a la multitud. La vieja justicia era darle a cada uno aquello que le corresponde, lo suyo según lo que cada uno logre, según sus capacidades para sí mismo. Si puede acaparar o tener más o escalar más alto, pues mucho mejor. No, esta justicia ha terminado porque la justicia de Dios tiene como presupuesto la paternidad, que quiere que todos sus hijos sean felices y sean iguales, que tengan una vida con dignidad. Esta es la consecuencia de la paternidad de Dios, la fraternidad entre los hombres. Cualquier acumulación más allá de lo que es necesario es un robo al hermano que está en la necesidad. Estemos atentos entonces a este reclamo, el pecado de omisión, no hacer el bien que yo comprendo que debo hacer. Este es el primer reclamo que se nos hace. Si se quiere acoger al Mesías de Dios de otra forma, acogemos otros Mesías. Si no lo acogemos de esta manera, si lo acogemos de otra forma, entonces estamos acogiendo a otros Mesías que nos gustan a nosotros, según nuestro acomodo, según lo que pensamos. Leamos ahora qué sugiere el Bautista al segundo grupo. Esto está en los versos 12 y 13. Aquellos que cobran impuestos nunca han sido bien vistos. Los publicanos eran las personas más odiadas en Israel, no solo por su profesión, que no inspiraba simpatía, sino además por la forma en que la ejercían, porque la recolección de los impuestos era dada en varias partes. Había una suma fija que debía ser entregada a la administración romana. El resto permanecía como comisión a estos publicanos. Y entonces es fácil imaginar las peleas sobre si es más o sobre si es menos lo que se debe dar y qué le corresponde a cada quien. Los publicanos eran mal vistos, no solo por esto, además también porque colaboraban con un sistema opresor y sobre todo eran considerados traidores porque cuando se les daba, porque como se les daba a ellos una parte, ellos debían rendir culto o un sacrificio al dios emperador. Estas personas se presentan al Bautista y dicen: ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Esta profesión que llevamos, los que vivimos, los que asumimos esta profesión, ¿qué debemos hacer?
Esperaríamos tal vez que Juan el Bautista les impusiera a ellos cambiar de profesión, un cambio. En cambio, no, porque recoger impuestos es necesario y se necesita alguien que lo haga, alguien tiene que encargarse del trabajo sucio, dicen por ahí, alguien que lo haga. Y como sea, los impuestos se deben pagar de acuerdo con los sistemas políticos y económicos vigentes. ¿Qué pide el Bautista? Desarrollar de forma diferente esta profesión, no imponer, huir del mundo, es decir, no hacerse un convento o alguien aparte allá, lejos de todo, una vida ascética como la que él lleva en el desierto. Él dice, esta profesión puede ser ejercida de forma diferente. Y cualquier profesión, esta reflexión valdría para cualquier profesión, cualquiera de nuestras profesiones, para nosotros, que nos preparamos para acoger a Cristo en nuestra vida. ¿Qué debemos hacer? Todos tenemos una profesión, puede ser y esta debe ser ejercida de forma diferente. El mismo servicio puede ser ejercido con una competencia profesional coherente. Para esto no basta simplemente con hacer lo que corresponde. Es necesario entender que siempre podemos hacer más. Y es lo que el Bautista propone a este segundo grupo. No roben, no cobren más de lo que debe ser, no pidan más allá, no hagan trampa frente al trabajo, a la profesión que ustedes desempeñan. Hay un tercer grupo, vamos a leerlo ahora, una tercera sugerencia de parte del Bautista. Esto está en el verso 14. El tercer grupo son los soldados. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Nos esperaríamos que a estos mercenarios de Herodes el Bautista les dijera, boten ya sus armas, nada de violencia. El Bautista tiene presente que la situación no es aquella del tiempo de guerra. Hablamos hace 8 días de la Pax Romana. Es un tiempo de una cierta paz, impuesta, pero hay una cierta paz. No hay saqueos ni derramamiento de sangre. Los soldados solo deben mantener el orden, impedir que se susciten violencias. Y entonces, ¿qué quieren los soldados? ¿Cuál es el peligro? Es aquel de realizar este servicio en una posición de fuerza, abusar del propio poder que tienen las armas en las manos. Entonces, ellos pueden alzar la voz, ofender, pueden atemorizar. Y la recomendación del Bautista es también válida para todos aquellos que ostentan algún tipo de poder, posición social, no necesariamente con las armas, posición económica, algún tipo de prestigio, que abusan de su poder. El Bautista dice, no extorsionen, no sean deshonestos. Sería como no atemoricen en el mundo nuevo, no atemoricen a los demás. En el mundo nuevo no se puede ostentar un poder para atemorizar, para imponer las propias ideas. Un segundo requerimiento, no recurran a intimidaciones para lograr lo que ustedes desean. Un tercer requerimiento, conténtense con su paga. El peligro es el de abusar de las armas o del poder y entonces no contentarse con su paga y pretender prebendas o privilegios en el cumplimiento de su tarea. Notemos que el Bautista no pide a ninguno de estos grupos una práctica religiosa determinada. La conversión de la mente ha pedido y ahora pide un cambio de vida que tenga que ver con la relación con los hermanos. La oración sirve para asimilar el pensamiento evangélico, pero nosotros y después para traducir
en práctica esta luz que se ha acogiendo y escuchando la palabra del Maestro. Y ahora hay una espera de este pueblo. Leamos los versos 15 al 18. Nosotros en Adviento estamos esperando la venida del Señor. Nos estamos preparando para dejarlo entrar en nuestra vida. El Evangelio, Cristo. En el tiempo del Bautista había una espera de todo el pueblo. Ellos esperaban que finalmente se realizaran las profecías que se les habían hecho a sus padres. ¿Cuándo sería que el Señor diera inicio al mundo nuevo que había sido prometido? Se esperaban un cambio en el mundo, el fin de un mundo antiguo y el inicio de un mundo nuevo, de un mundo de verdad humano. Preguntémonos nosotros, ¿qué cosa nos esperamos nosotros? Si el Evangelio lo dejáramos entrar en nuestra vida, en nuestra sociedad, este mundo nuevo se realizaría. Probemos a preguntarnos qué nos esperamos nosotros, qué esperamos de esta Navidad, de este nacimiento de Dios en el corazón. Nosotros queremos ciertamente la paz, el amor, la fraternidad, sí, pero ¿cómo? Tal vez lo esperamos con una realización de nuestros criterios y a nuestra manera de pensar, según nuestros modelos que son impuestos, que los imponemos a otros. Esta es nuestra paz, la que nosotros nos esperamos y que debería llegar cuando podamos imponer finalmente nuestra manera de pensar. La verdadera paz nosotros podemos obtenerla si nos acogemos a la propuesta del mundo nuevo. Esta es la salvación que el hombre debe esperar y buscar, aquella de dejarse liberar de aquellos instintos que le impiden realizar una humanidad como Dios la quiere. El ejemplo lo volvemos a traer a colación. El emperador se ufanaba de tener el imperio en paz, pero esta paz era porque se dominaba y no se permitía que nadie pensara diferente, que nadie dijera cualquier cosa. Así puede suceder, que nosotros nos imponemos o queremos la paz a nuestra manera o la vida a nuestra manera según nuestro acomodo y no como la quiere Dios. Y el Bautista responde a todos con tres imágenes que es necesario comprender. Ante todo, él dice, hay dos bautismos. Uno es el mío, que es con agua, que limpia lo externo de la persona. Pero está por llegar uno que trae un agua nueva, que no limpia lo externo, sino que se hace vida dentro de la persona. Aquí hay un ejemplo que es bastante gráfico, que me gusta a mí y me parece que nos ilustra para encontrar la diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús. Y es con el mismo agua. El agua la podemos nosotros utilizar para limpiarnos, para bañarnos, y nos queda limpio nuestro cuerpo de una manera exterior. Pero el agua también la utilizamos para beber. Y esa agua que bebemos se convierte en nosotros en nutriente, en vida, en hidratación para nuestro cuerpo. Es decir, se hace vida en nosotros. Y esa es la misma agua, pero se le da funciones diferentes. Así podemos entender lo que es el bautismo de Juan, que es para purificarnos también, para limpiarnos. Pero el bautismo de Jesús, el del Espíritu, entonces es para llenar de vida nuestra existencia. El Mesías traerá un agua que se transformará en vida, en savia de vida. Esta agua que Jesús ha traído al mundo es la vida divina, la vida de Dios, la vida del Espíritu, vida del Padre del cielo que ahora es donada a todos.
cuando esta vida se manifiesta, crea una sociedad nueva, un mundo nuevo. Segunda imagen, el fuego. Hay una imagen distorsionada en la historia, fuego que destruye a los pecadores y los hace sufrir castigo. No, basta con esta imagen que desvirtúa la esencia de Dios. El fuego único es nuevamente el Espíritu, fuego que ha descendido en Pentecostés y que tiene como tarea quemar todo el mal que hay en la persona y en el mundo, toda la cizaña, de modo que después pueda crecer una humanidad nueva. Y luego Jesús también hablará de este fuego que ha venido a traer al mundo. Recordemos que estamos también haciendo una lectura de todo el Evangelio de Lucas. Allá en el capítulo 12 leeremos más adelante, el capítulo 12, versos 49, cuando el Señor dice que ha venido a traer fuego en el mundo y que quisiera que ya estuviera ardiendo. Esto lo comprendemos cuando pensamos en nuestras pulsiones, en nuestros instintos, que nos llevan a comportamientos que nos deshumanizan. Jesús ha venido a traer al mundo este fuego nuevo que quema todas nuestras iniquidades, que se ha radicado en nosotros, dentro de nosotros, y que permite después a la vida divina manifestarse concretamente en nuestra existencia. La tercera imagen es aquella del zarandear, el zarandero. Es el que separa el heno, la cáscara del grano, y arrojaba todo hacia el viento, hacia arriba, y el viento se llevaba el heno, las cáscaras, y se iba quedando el grano, el buen grano. ¿Cuál es la equivocación de esta interpretación, de esta imagen? Se pensó durante mucho tiempo que este heno, que esta basura, que esto que quedaba, que sobraba, estas cáscaras, eran los hijos de Dios malos, perversos, que eran separados y luego echados al infierno. Una interpretación blasfema de Dios. No, con la venida de Cristo y para nosotros, con la venida del Evangelio, entendemos que este Evangelio actúa como un viento que se lleva consigo toda la basura y deja el buen grano, es decir, deja lo humano, aquello que nos hace hijos de Dios. Nos estamos preparando para acoger este Evangelio porque lo celebramos en la Navidad. Y en la Navidad lo que celebramos no es una fiesta de cumpleaños, no es que el Señor cumple 2021 años, no. Acogemos finalmente en nuestra vida a Cristo y Cristo nace en nuestra existencia. Y cuando Él llega con su palabra y con su Evangelio, actúa como el zarandero, como aquel que zarandea con el viento que se lleva toda la iniquidad. Si dejáramos de verdad entrar el Espíritu en nuestra vida, todo aquello que nos hace infelices, que crea en nosotros relaciones inhumanas, sería eliminado. La frase conclusiva de este Evangelio de este domingo, con la cual el evangelista comenta el mensaje del Bautista, es muy bella y significativa profundamente, y desmiente cualquier tipo de interpretación terrorista de las imágenes que hemos reflexionado. Dice Lucas que el Bautista, con estas y muchas otras palabras de consolación, anunciaba la buena nueva, es decir, evangelizaba al pueblo. Lo que el Bautista ha dicho no eran amenazas, eran palabras de consolación y esperanza, y era un evangelio, una buena noticia. Dejar entrar el Evangelio y a Cristo en nuestra vida, esta es la grande noticia, esta es la gran noticia. El Evangelio nunca será una noticia de destrucción o de desilusión o de desesperanza. El Evangelio es siempre buena noticia, y ahora que queremos
que el Evangelio nazca en nuestro corazón, que el Evangelio se haga vida en nuestro corazón. Invitados por el evangelista Lucas, estamos llamados a vivir en la alegría de aquellos que llevan a Dios en su existencia. Un feliz domingo para todos.